A Pedro Santana lo pueden sacar del panteón, pero no de la historia. Un ensayo de José G. Guerrero. Resumen. Pedro Santana fue el primer presidente constitucional y el político militar más importante del país entre 1844 y 1861. Pero después de la anexión a España, se convirtió en una figura execrable, condenada y marginada de la historia. En cambio, Duarte y el duartismo en la actualidad forman parte de la ideología dominante del Estado, que celebra oficialmente y enseña en las escuelas y universidades. Ambos hechos acompañan el proceso de construcción del Estado-Nación dominicano. Para el autor de este ensayo, tanto la historiografía santanista como la duartista son ideologías parcializadas, incapaces de estudiar íntegramente la historia social de ambos personajes. Pedro Santana, a manera de introducción. Los países suelen colocar en un sitial importante a su primer presidente, independientemente de lo bueno o lo malo que fue. Con cierta razón, en República Dominicana se considera espuria la decisión de Joaquín Balaguer de elevar al panteón de la patria a Pedro Santana, el primer presidente constitucional del país, por lo que el Senado de la República ha solicitado sacar sus restos de allí. Los historiadores duartistas anhelan el juicio final que condene el autócrata, asesino, entreguista, corrupto, falso héroe militar y sanguinario Pedro Santana, el hombre bestia más odioso de la historia dominicana, según Joaquín Balaguer. Diversos factores han coadyuvado a la creación de la monstruosa figura de Pedro Santana: su práctica política autoritaria, su anexión a España, su lucha contra Duarte y Báez, su conflicto con la Iglesia, su bajo nivel de instrucción, su vida arcaica, su color dudoso y ciertos prejuicios sociales en su contra. Para Ismael Hernández, Santana fue totalmente negativo, a pesar de que la experiencia y un refrán enseñan que nada es tan malo que no tenga algo de bueno, y nada tan bueno que no tenga algo de malo. Aún entre los políticos del siglo XIX, Bonó encontró que algunos eran excelentes y otros abominables. Los profesores universitarios deberían ponderar siquiera que Santana promulgara una ley el 15 de junio de 1859 que restablecía la Universidad Primada de América, cerrada parcialmente en 1820 y de manera definitiva en 1823. Se considera a Santana como un antipatriota totalmente malo y a Duarte como un patriota totalmente bueno, por una visión simplista, maniquea y dualista que solo valora los extremos sin tomar en cuenta los términos medios. Como los hechos históricos y los sentimientos o valores humanos son ambiguos y no químicamente puros, nunca se encontrará a un ser humano sin defectos y a uno malo sin virtudes. Es más, como sentenció la Rochefoucauld,
nuestras virtudes son la mayor parte de las veces vicios disfrazados. Neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos suelen separar de manera dicotómica y radical la realidad y la ficción, lo bueno y lo malo, hombres buenos y malos. El reduccionismo maniqueo, metafísico y religioso cree que todo lo que existe es producto de los principios contrarios y dicotómicos que luchan entre sí, como el bien y el mal, la luz y la sombra, la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, la verdad y la mentira, Dios y el diablo. Aunque semejante falacia no existe en el mundo real y concreto, la visión maniquea dualista tiene muchos seguidores porque, según Levi Strauss, no solo está en la base de todo pensamiento y lenguaje, sino también simplifica y clasifica radicalmente todo lo que piensa, siente y vive. La ciencia trata de superar el sentido común, la creencia religiosa y las ideas monodualistas de la naturaleza y la sociedad. El propio universo ha sido considerado un multiverso, así como la realidad siempre desborda la idea que la reduce. Para conocerla, la negación de la diversidad del mundo real es principio de ignorancia y demencia. Según Marx, lo concreto es producto de múltiples determinaciones y el concepto forman. Según Marx, lo concreto es producto de múltiples determinaciones y el concepto lo entiende como unidad de lo diverso. Ambos, concreto y concepto, forman una totalidad que permite pensar la sociedad como un todo compuesto por partes o niveles distintos e interrelacionados. En el caso de la historia, la totalidad incorpora todos los hechos y ninguno adquiere pleno sentido fuera de una perspectiva global. Así como Maquiavelo creó la política como ciencia al vincularla con el poder y no con la moral, Marx desestimó estudiar al ser humano por lo que cree o dice que es y solo ponderó como personificación de categorías económicas y representante de intereses y relaciones de clase. Sobre Duarte y Santana en acción. Santanistas y duartianos, aunque contrarios, comparten una visión reduccionista que no les permite observar la complejidad de la historia ni percibir cómo las figuras de Santana y Duarte son objeto de una permanente construcción social basada en intereses y valores. Ambas pecan de un mal patriótico y comulgan en templos fanáticos. Santana no fue un Cristo de la libertad como Balaguer caracterizó religiosamente a Duarte, sino un criollo contradictorio como todo lo dominicano que vivió una sociedad compleja y confusa, según dijo Gustavo Mejía Ricard. Aunque católico, entró en conflicto con la iglesia. Las viejas beatas dijeron haber visto que la Virgen de las Mercedes lo acompañaba e iba delante de él, sobre todo en sus campañas militares. Santana también visitaba a la Virgen de la Altagracia y a esta se dirigió su primera novia,
María del Carmen Ruiz para cumplir una promesa antes de casarse, pero al regresar al Ceibo, su caballo la tumbó y murió. Santana casi perdió el juicio y para distraerlo su hermano Ramón lo llevaba a casa de su novia Froilana Febles, donde conoció a la madre de esta, con quien casó en 1826. Siempre iba a la iglesia del Ceibo y colocaba su sombrero en la silla criolla, la cual cambió el padre Antonio Gutiérrez por un reclinatorio cuando fue presidente. Costeaba un día de la fiesta de la Santísima Cruz y asistía a la fiesta mercedaria de Atomayor. Antes de salir para la batalla del 19 de marzo, acompañado por cientos de hombres, detuvo su caballo ante la cruz de asomante de El Ceibo y en la ermita de las Mercedes en Atomayor. Santana se hizo masón en el exilio en 1857 y cuando regresó al país le cedió un local a la iglesia Cuna de América. Antes de salir para la batalla del 19 de marzo, acompañado por cientos de hombres, detuvo su caballo ante la cruz de asomante de El Ceibo y en la ermita de las Mercedes en Atomayor. Santana se hizo masón en el exilio en 1857 y cuando regresó al país le cedió un local a la logia Cuna de América, anexo a la iglesia de las Mercedes. La Iglesia Católica no comulga con Santana desde que éste se negó a devolverle los bienes expropiados por los haitianos. Obligó al arzobispo Portes a jurar la Constitución y afirmó que la religión debía estar separada del Estado. Solo el cura Dionisio de Moya fue santanista en vida. Duarte, en cambio, ha sido figura sacrosanta de la iglesia, aunque también fue masón. Que Santana se vinculara a la Virgen de las Mercedes y Duarte a la Altagracia indica un proceso simultáneo de construcción de Duarte como padre de la patria y del predominio de la Virgen protectora sobre la patrona. Santana fue un criollo producto de su medio y de las circunstancias, como dijo Federico García Godoy en su novela Rufinito de 1908. Sus faltas, errores, abusos y crímenes no se deben achacar a él solo, sino también al grupo con el que gobernó, a la sociedad en que vivió. El estudio de Godoy sobre Santana, considerado por Betilio Alfau Durán en 1938 como el más sereno y sensato, señala que actuó según intereses tradicionales, convencionalismos arraigados y añejas ideas de coerción y violencia. No se debe moralizar ni enjuiciar anacrónicamente la vida de Santana, sino analizar la realidad social que vivió. Para Rufino Martínez, un sentimentalismo histórico se ha ensañado torpemente en su contra, incluyendo cierto prejuicio social por ser un casi analfabeto que vivía sin lujo alguno y en cuya casa
solo había sillas, cuadros religiosos y una cortina que cubría la puerta, según reseñó El Dominicano en 1845. Paul Dormois vio en 1853 un oficio de conductor de bestias. Su nariz gruesa, aplastada, y su boca torcida como señales de ferocidad y bajeza. Santana dormía en hamaca, tenía las piernas gambadas por montar caballo, fumaba tábanos y pipa, distribuía personalmente a sus tropas tabaco y ron, tomaba mucho café, vestía con sencillez, usaba un pañuelo en la cabeza, hablaba con ruda entonación regional, decía malas palabras, se sonaba la nariz cuando estaba molesto, tomaba té de llantén para el mal estomacal. Dijo que nunca puso sus ojos en mujer ajena y escribía con garrafales faltas ortográficas, aunque dictaba una carta de un tirón. Raro que no le gustaba el juego de azar ni las peleas de gallos. Permitió a regañadientes celebrar la promulgación de la Constitución de 1844 con una corrida de toros solo porque había sido prohibida por los haitianos. En 1846 creó una guardia rural y urbana, reglamentó juegos, diversiones, viajes y crianza de animales y prohibió tirar basura a la calle y que transitaran vagos, borrachos y prostitutas. La figura de Santana contrasta obviamente con la de Duarte, quien ha sido descrito como blanco, rubio, de ojos azules, pacífico, instruido, comerciante, patriota, cristiano desde niño, artista, poeta, filántropo, maestro constitucionalista, provincialista y mártir. Los primeros datos biográficos de Santana, recopilados por Francisco Morillas durante la anexión a España y escritos en Cuba, permanecieron inéditos hasta que Emilio Rodríguez de Morici los encontró en la Universidad de Harvard y los publicó en 1952. Aquí, dicho historiador también encontró la proclama del haitiano Charles Arriou de enero de 1821, que menciona por primera vez la República Dominicana libre e independiente, lema que se suponía ser original de Duarte. Santana ayuda a entender la historia cultural del país y viceversa. Él y su hermano mellizo Ramón nacieron en la villa de la Concepción de Hincha en 1801, principal centro de venta de ganado de Saint-Domingue, en el año en que Toussaint Louverture ocupó la parte oriental de la isla, abolió la esclavitud y unificó el gobierno de la isla a nombre de Francia. Desde entonces y a partir de la venta secreta hecha por Lilis, Hincha es territorio haitiano. Pedro y Ramón tenían un hermano mudo y demente llamado Florencio. Eran hijos de Pedro Santana y de Petronila Familias. Y el primero fue bautizado en el Ceibo en 1805 por su padrino Miguel Febles. La familia de Santana emigró a Gurabo y Licey, cerca de Santiago,
luego a Sabana Perdida y finalmente a El Ceibo. Después de llevar la leña en canoa por el río Ozama para venderla en la capital, el padre de Santana adquirió en El Ceibo el hato El Prado en sociedad con Miguel Febles, uno de los hateros más ricos de la región. Durante las guerras separatistas, la zona oriental suministró alimento a las tropas del sur del Cibao y de la Línea. Pedro Santana y familia casó con la viuda de Miguel Febles en 1826 y su hermano gemelo Ramón lo hizo con la hija de esta. Enviudó, se casó otra vez y tuvo un hijo llamado Gerardo o Juan José, quien vivía con él en Santo Domingo. Según recuerda a su amigo y condiscípulo Federico Enríquez y Carvajal, dicho vástago nació en 1847 y murió en 1912. Manuel Santana, hijo de Ramón, vino con Pedro Santana al Cibao en 1857 y le llamaba padre en vez de tío. Murió en 1904. El padre de Santana participó en la batalla de Palo Hincado en contra de los franceses y le habría cortado la cabeza al general Ferrand, aunque Morillas afirma que quien lo hizo fue Fuló, un sastre francés que se sumó a la Reconquista. Después que el gobernador Urrutia lo nombró comandante en 1818, volvió a Hincha, donde murió. Los hermanos Santana llevaban madera por el río Soco y vivieron en El Ceibo desde 1823. Pedro Santana fue regidor y posiblemente militar de la Guardia Haitiana, pero por un conflicto con la familia haitiana Richies fue perseguido por el presidente Charles Gerard, quien dijo al conocerlo que podría ser el único capaz de intentar un movimiento de separación. Duarte le ofreció a Ramón Santana la jefatura local del movimiento revolucionario, pero este declinó y propuso a su hermano, quien se mostró dispuesto a hacerlo si él era quien mandaba. Los Santana firmaron la manifestación separatista de enero de 1844 y antes del 27 de febrero la proclamaron en El Ceibo, donde el antihaitianismo era particularmente agudo. Esta fue la única villa donde la separación se hizo de manera violenta. Betilio Alfau registra el testimonio dado por José María Veras en 1889 de que el 25 de febrero los ceibanos atacaron el cuartel militar provisto de 4 o 5 fusiles y Ramón Santana dijo: no maten más haitianos. Santana dijo en el 16 de mayo de 1844 en Baní que hice pronunciar las comunes de Higüey, El Ceibo y Los Llanos, pero obtuve persecución y desprecio. Manuel Ubaldo Gómez, en carta al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, descartó en 1934 la proclamación de Santana y solo aceptó la de Santo Domingo. Santana actuó de manera coherente y acorde con la ideología y los intereses de su grupo social. Fue un caudillo libertador y liberticida. 4 veces presidente, fundó el ejército, nunca tuvo fe y, según Mariano Sestero,
uno de sus mayores críticos, fue íntegro en sus actos. No fue patriota, solo héroe a veces, y amó la gloria bélica y el poder. A la inversa de Duarte, a quien según Gustavo Mejía Ricard le faltó carácter militar y don de mando. No era del pueblo y vivía con un pie en las nubes y otro en el país irreal que pisaba con su quimera. La causa común contra los haitianos unió a los dominicanos, separatistas e independentistas, pero pronto la lucha por el poder los hizo irreconciliables. Con la ayuda del cónsul francés Saint-Denis, el sector conservador encabezado por Tomás Bobadilla y Pedro Santana dominó la Junta Central Gubernativa compuesta por 11 miembros. Juan Alejandro Acosta, considerado fundador de la Marina de Guerra Dominicana, anexionista y admirador de Santana, confesó a Narciso Alberti que todos fuimos a la puerta del conde contando con los franceses. Los haitianos protestaron porque 2 goletas dominicanas tenían banderas francesas. Para organizar la defensa del territorio, Santana fue enviado al sur y Mella al Cibao, mientras un barco de guerra francés estaba presto para atacar a los haitianos en Puerto Príncipe. Duarte regresó del exilio y se opuso al protectorado de Francia propuesto por Bobadilla y el vicario de la iglesia. Los duartianos desplazaron a los conservadores mediante una poblada o un golpe de estado. Trataron en vano de destituir a Santana de las tropas del sur. Proclamaron a Duarte como presidente el 4 de julio, pero no pudieron impedir que 8 días después Santana entrara con su ejército a la capital con una turba de sicarios armados de trabucos y carabinas. Luego dijo el baecita Félix María del Monte en 1855 y vamos a repetir este párrafo completo. Duarte regresó del exilio y se opuso al protectorado de Francia propuesto por Bobadilla y el vicario de la iglesia. Los duartianos desplazaron a los conservadores mediante una poblada o un golpe de estado. Trataron en vano de destituir a Santana de las tropas del sur. Proclamaron a Duarte como presidente el 4 de julio, pero no pudieron impedir que 8 días después Santana entrara con su ejército a la capital con una turba de sicarios armados de trabucos y carabinas, según dijo el baecista Félix María del Monte en 1855, y disolviera la Junta, se proclamara jefe supremo y en septiembre mandara al exilio a Duarte y demás próceres acusados de ser traidores a la patria. Según un documento citado por Felipe González López en 1946, Duarte le pidió la confesión al padre Regalado y Muñoz mientras estaba preso en Puerto Plata porque temía ser fusilado, y le habría dicho que he vacilado entre
una determinación violenta o alejarme de estos vínculos santos con la libertad y el patriotismo. Todo ha sido tardío y un sino desgraciado se cierne sobre nosotros. Para Galván, la sospecha de Santana de que su hermano Ramón murió el 15 de junio envenenado 6 días después del golpe de los duartianos influenció en la drástica represión que adoptó en contra de estos. El golpe del 9 de junio de 1844 contra los conservadores y la proclamación de Duarte como presidente tenía por justificación salvar al país de la dominación extranjera y de la crisis económica, aunque Francia había rechazado el protectorado el 19 de marzo de 1844, según lo comunicó por carta el ministro de Negocios Extranjeros al cónsul francés en Puerto Príncipe. La noticia llegó a Santo Domingo después del 1 de junio, cuando la Junta Central Gubernativa reiteró al cónsul francés de esta ciudad la propuesta de protección del 8 de marzo, 8 días después que Santana dio su contragolpe. Francia ratificó el 20 de julio su rechazo al protectorado. Para José Aníbal Sánchez fue un error de los liberales tratar de monopolizar el poder al margen de los conservadores. Juan Isidro Pérez le escribió a Duarte en diciembre de 1854 sobre la necesidad que se tenía de lograr la fusión de todos los partidos. Tan pronto supo en el Cibao del contragolpe de Santana en la capital, casi todos los militares que se habían adherido a Duarte le pidieron la espada. El padre Regalado y el general Villanueva enviaron a Mella a Santo Domingo con una fórmula conciliatoria, pero Santana lo apresó y mandó la goleta Separación Dominicana a Puerto Plata para hacer lo mismo con Duarte. Tan irreflexiva habría sido la proclamación de Duarte como presidente que, según Galván, este se desanimó hasta el extremo de renunciar al deber de ser útil a la patria, razón por la cual le pareció a Santana inofensivo incluirlo junto a su familia en el decreto de amnistía del 29 de abril de 1860. En 1894, Emiliano Tejera justificó como legítima la declaración de Duarte como presidente y preguntó si el ejército vencedor el 19 de marzo tenía derecho para elegir un jefe supremo, un dictador. ¿Por qué no iban a poder elegir un presidente provisional las poblaciones del Cibao, más numerosas aún? Herida de muerte la legalidad, solo quedaba en pie la fuerza, los tumultos y los pronunciamientos. Opiniones sobre Duarte y Santana. Aunque Gregorio Luperón lo combatió durante la Guerra de la Restauración, dijo en un manuscrito de 1896 conservado por Rodríguez de Morici que como hombre moral y honrado ninguno ha podido serlo más que el general Pedro Santana. Lo llamó austero, probo, sincero y apasionado por el orden, modelo de los grandes hombres del pasado, fundador de la equidad en la justicia, respetuoso de las leyes, promotor de la moralidad, honradez en las masas,
el mandatario de mayor prestigio que ha conocido la República, aunque nunca tuvo fe en la existencia de esta, y la anexión española fue siempre su delirio. Entró rico al poder y salió pobre. Sus manos estuvieron manchadas de sangre, pero no de oro. Era un hombre de armas más que patriota. Luperón advirtió que aunque no se le puede absolver de su nefando despotismo y de su alta traición, fue apoyado por el pueblo y el ejército. A pesar de que recibió el apoyo de los negros, Santana siempre exageró el peligro de los haitianos y ordenó al general Felipe Alfau reprimir en 1845 una rebelión negrófila en San Cristóbal, dirigida por Manuel Mora, un esclavo liberto que apoyó la separación, combatió la batalla del 19 de marzo, insubordinó las tropas cuando la Junta quiso relevar a Santana y este lo ascendió a general de brigada junto a Felipe Alfau cuando dio el contragolpe el 12 de julio de 1844. Como la tarea más urgente de la República era preparar el país para la guerra, se le ordenó a los regimientos 31 y 32 reunirse en Azua con otros guardias de Baní y San Cristóbal. Santana no tenía experiencia militar, por lo que tuvo que apoyarse en dichos regimientos. En 1845 los convirtió en el ejército dominicano con Aquí haremos una pausa, continuaremos más adelante.